Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión del año 2023 de este curso de apreciación. Es un placer ver caras conocidas y algunos nombres conocidos que, aunque tengan velada, digamos, la imagen, ya son, en fin, como viejos compañeros de estas aventuras, ¿no?, musicales. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Raúl, una vez más, por haber preparado este estupendo programa. Es una sorpresa. Para mí, en este caso, es que me pilla completamente, ¿no? No tenía noticia ninguna. Cuando he visto lo que proponías, he estado mirando, me ha parecido algo fascinante. Y bueno, pues esto es una manera de empezar el curso que yo creo que nos va a animar a todos a seguir esta senda de descubrimientos y de ampliación, ¿no?, de las expectativas que tenemos al oír una pieza musical. Bienvenidos todos, bienvenido Raúl. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Comenzamos, pues? Sí, por favor. Muy bien. Pues hacemos lo de siempre. Vamos así. Vamos a hablar de Esteban Salas. Quizás debimos haber acabado el año pasado con él, Esteban Salas, que nació un 25 de diciembre de 1725. Entonces su nombre, la fuerza, el poder de sus villancicos, pues siempre nos llevan un poquito a la Navidad. Pero está bien comenzar el año con él porque Esteban Salas es un punto de encuentro de muchas cosas. Y punto de encuentro de 2 años también le viene bien a este viejo maestro cantor. Esteban Salas es una figura de este venerable personaje, venerable por su saber, venerable por sus notorias virtudes. Decía un semanario cubano que se publicaba, un periódico santiagueño, en 1855, es decir, medio siglo después de la muerte de Esteban Salas. Recordaba todavía al venerable maestro por sus venerables y notorias virtudes. Es quizás el primer apunte biográfico que hay de Esteban Salas y va a ser muy importante en toda la charla de hoy. Esteban Salas es un personaje, un músico con una imaginación desbordante en este periodo que va del siglo XVIII al siglo XIX, que es apasionante en parte por su trayectoria histórica, que nos pone a imaginar la vida en Cuba en el siglo XVIII, y en parte es fascinante también por lo que representa. Esteban Salas es el primer músico cubano de la tradición de las capillas musicales. Y aquí quisiera hacer una reflexión. Es muy difícil, más bien imposible, decir que algún músico es el primero en algo. Sin embargo, la historia de los manuscritos de Esteban Salas, que estuvieron perdidos largo tiempo, manuscritos algunos originales y otros copias posteriores, no siempre identificados, hacen de Salas una figura que representa a una comunidad. La comunidad de su capilla musical, los músicos que estaban a su cargo, luego la del cabildo, la de ese grupo que gestiona ese bien común con toda esa complejidad artística, económica y humana que implica una capilla musical. Y finalmente, la comunidad a la que está destinada esta capilla, los feligreses, que se reúnen cotidianamente en torno al misterio de la fe, que tiene como cuerpo inacible la música. Cuando decimos que Esteban Salas es el primer músico cubano, me gusta pensar en ese sentido que supone en la construcción de una historia de la música, la imagen de una comunidad y los ecos que va despertando en las generaciones siguientes y en los siglos siguientes, incluso hoy, en este lunes 30 de enero del 2023. Se dice también que Salas es el primer músico clásico cubano. La palabra no me gusta, pero en este caso se inserta justo en ese momento en el que el estilo clásico se apoderó del lenguaje musical. Y en la música religiosa, que siempre tiende a mirar al pasado, porque hay que negar, la iglesia es conservadora hasta en su música, consigue en ese momento, que es la segunda mitad del siglo XVIII, y en ese lugar, que es Santiago de Cuba, y en esa persona, que es Esteban Salas, ser una afortunada mezcla de estilos y de épocas que abarcan desde la sonoridad del canto gregoriano, por ejemplo, hasta el refinamiento melódico del clasicismo y del estilo galante, pasando por la polifonía modal
como la de las grandes polifonistas españoles, el contrapunto barroco, el villancico con su aire popular y la cantaba, que es esa forma de influencia italiana que se impuso en la música paralitúrgica en España y en esa América que todavía hacía los ecos de España. Esteban Salas es un músico que se apropia de ese bagaje de siglos y deja un repertorio que no desecha nada de su pasado musical y lo hace vivo en el presente en el que lo hace sonar. Salas le da a la Catedral de Santiago algo que no tenía: el cuerpo organizado de una capilla musical con una estructura de músicos, salarios, archivo, música, inventarios, la evolución de un ensamble instrumental que va creciendo para poder hacer la música de sus contemporáneos, incluido Haydn. Salas va a producir mucho, y con todo esto, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la música de Esteban Salas estaba perdida, estaba no localizada. Había incluso quien decía que había desaparecido del todo. Entonces debió de ser para Alejo Carpentier una experiencia formidable, cargada de una profunda emoción, el descubrimiento de los manuscritos con la música de Esteban Salas en un armario de la Catedral de Santiago de Cuba en 1944, según lo cuenta él en una entrevista. Un afortunado descubrimiento, gozoso también, por el triunfo que supuso después de una larga búsqueda alrededor de una figura musical que había sido importante en el pasado, de la que se tenían referencias en periódicos, cartas, actas catedralicias, documentos, y sin embargo no se tenía localizada su música. Incluso nos dice Carpentier que hay quien afirmaba que toda la música de este músico había desaparecido, pero no. La música de Esteban Salas y Castro sobrevivió. La tenacidad por lo escrito resurge en el momento menos pensado, música cuyo potencial y virtudes la dotan de una vitalidad más duradera que la memoria de los hombres. Esta es una frase de Carpentier que refleja el asombro ante los papeles que encuentra en ese armario de una catedral, papeles que es una nada frágil en la que queda la impronta en tinta de algo tan inacible como lo es la música. Y a partir de ahí comienza un trabajo de búsqueda y recuperación de este acervo. Después de Carpentier tenemos al compositor cubano Hilario González, un compositor muy cercano al escritor, que hace una transcripción a mano entre 1949 y 1954 en Caracas, cuando Carpentier vivía en Caracas, porque los manuscritos, algunos de estos manuscritos estaban en posesión de Alejo Carpentier, que es algo que no sé por qué fue así, por qué Carpentier, después de descubrir este acervo, se quedó con los manuscritos. En fin, Hilario González los transcribe en un libro que se conserva ahora y es conocido como el Álbum de Caracas. Poco después, una década después, entre el 56 y el 65, Pablo Hernández Balaguer, también músico, musicólogo, encabezó un proyecto de investigación en la Catedral de Santiago que colaboraba con la sección de música de la Universidad de Oriente y que terminó en varias publicaciones, sobre todo villancicos y cantadas. Pero el trabajo que encabeza la musicóloga Miriam Escudero, el más reciente y el más completo, que va a publicar entre el 2001 y el 2011 la obra completa de Esteban Salas en 8 volúmenes, en esa colección de música sacra de Cuba que hace el Museo del Historiador de La Habana y la Universidad de Valladolid en España. Si comparamos, digamos, los extremos de estos trabajos, el trabajo Carpentier y el de Miriam Escudero, podemos ver la evolución en la acumulación y el uso de la información que se va recabando. Desde luego, desde un punto de vista académico, siempre será mucho mejor contar con el aparato crítico establecido en los 8 tomos del proyecto encabezado por Miriam Escudero. El paisaje que ofrece Carpentier es otro. Tiene una pluma fantástica y muchas veces una pluma muy fabulada por la imaginación suya y por las fuentes que tiene a mano, que son básicamente algunas actas de catedral, pero sobre todo este semanario de 1855. Ciertamente la escritura de Carpentier, aunque fabula y medio inventa y narra escenas dentro de su imaginario, procura mucho encanto y son muy atractivas, pero de alguna manera son escenas que simplifican y distorsionan la historia de Esteban Salas.
y también pervierten la lectura de este personaje. Y sin embargo, a pesar de todo, es él, Alejo Carpentier, el que da, después de un largo periplo, con los manuscritos en 1944. Y su narración, su capítulo de Esteban Salas en la música en Cuba, a sabiendas que se basa mucho en documentos posteriores a la vida del músico, nos habla de la influencia que Esteban Salas tuvo todavía en la música cubana medio siglo después de su muerte, que sucedió en el 83. Así, en ese pasaje de Salas en La música en Cuba, describe el contexto de la música cubana, haciendo un recuento del precario estado musical que padecía la Catedral de Santiago. Y narra cómo, desde el último cuarto del siglo XVII, el gusto por la música sacra estaba absolutamente perdido, y en la primera mitad del siglo XVIII la música profana estaba mejor servida en Santiago. Incluso en 1755, ante la creciente amenaza del traslado de la catedral a La Habana, el cabildo, nos dice Alejo Carpentier, solicitó al rey Fernando VI, licencia y ayuda para establecer una capilla musical que fuera algo más que una frase en el libro de actas, una frase güera en el libro de actas. Esta solicitud recibió respuesta 10 años después de mano de Carlos III, lo cual ya nos habla un poco de cómo funciona la burocracia con los poderes centralizados cuando las colonias están tan lejos. Y Carlos III envía una real cédula que vino a colmar viejos anhelos, dice Carpentier. Un año antes, en 1764, había llegado a Santiago para ocupar el puesto de maestro capilla Esteban Salas. A diferencia de Carpentier, Miriam Escudero tiene muchísima más información para hablarnos de esto, obviamente, y es mucho más profuso en el recuento de la vida del compositor y en el recuento de los manuscritos y actas y fuentes. Miriam nos dice que nació en La Habana en un 25 de diciembre de 1725, hijo de Tomás Salas y Castro y patrona de Montes de Oca y Lugo. Esteban Salas fue niño de coro en la parroquial Mayor, que es esta iglesia que es muy importante en La Habana, y fue también en la parroquia del Espíritu Santo y en muchas otras iglesias fue creciendo y formándose, pero fue sobre todo en la parroquial Mayor donde tuvo la mayor parte de su formación, donde perfeccionó su quehacer. Y en algún determinado momento de su vida, porque él fue un infante de coro, en algún momento de su vida tenía que tomar la decisión de qué camino iba a seguir. ¿O iba a seguir el camino de las armas o iba a seguir el camino de la religión, ¿no? De las armas era una herencia casi familiar, sus dos abuelos habían sido militares, pero Salas elige una formación eclesiástica, aunque no se va a ordenar sino hasta muchos años después. Va a estudiar filosofía en la Universidad de La Habana, así como teología y derecho canónico. En la parroquial Mayor va a llevar una buena relación con el que va a ser luego nombrado obispo, el obispo Morel de Santa Cruz, que lo nombra directamente maestro de capilla en los siguientes términos. Nos, doctor don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Santiago de esta isla de Cuba, de la Jamaica y provincias de la Florida del Consejo de Su Majestad, por cuanto la capilla de música establecida en nuestra dicha Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Santiago de Cuba necesita para su magisterio de un sujeto hábil, instruido y celoso, que se dedique con esmero al logro de su mayor perfección. Por tanto, y atendiendo a que en la persona que nos don Esteban de Salas concurren las partes de idoneidad, aplicación y demás que para dicho oficio se desean, y que bien fielmente haréis lo que por nos os fuere mandado y encomendado, por el tenor de las presentes os elegimos y constituimos y nombramos por maestro de la expresada capilla. Alejo Carpentier, por otro lado, nos da una imagen de Esteban Salas a los 38 años que va a Santiago de Cuba a ser examinado por el cabildo, que ven con desconfianza su humildad. Alejo Carpentier va a insistir mucho en la humildad de este
de esta vocación virtuosa, de esta persona angelical que vivía en pobreza y castidad, pero que después el cabildo, desconfiados de la humildad de Esteban Salas, después de escuchar un Ave Maris Stella, quedaron algo más tranquilos. Carpentier saca esta historia de aquel apunte biográfico de 1855 del semanario cubano. En cambio, Escudero nos dice que ya desde Balaguer se había desechado la tesis de un examen, de una oposición. Quizás, porque ¿de dónde sale esta idea de que fue a hacer un examen si el obispo Morel de Santa Cruz lo había designado ya directamente? Pues quizás venga de que la Real Cédula llegó un año después del nombramiento de Esteban Salas y para, digamos, seguir las formas, se hizo un examen, ¿no? Pero eso es una hipótesis quizás temeraria. Sin embargo, la fabulación de Carpentier, cuando imagina esta escena del pobre Salas, un hombre ya maduro de 38 años, maduro 38 años, con su humildad llegando, nos permite a nosotros dar un punto de entrada al trabajo de Esteban Salas en la Catedral de Santiago de Cuba, al frente de la capilla, donde va a tener que organizarlo todo. Y nos permite escuchar música. Vamos a escuchar en la versión de Ars Longa La Habana, este fantástico grupo, este fantástico ensamble, el Ave Maris Stella, atribuido a Esteban Salas. Dos cosas quisiera llamar la atención. La primera es la atribución. ¿Por qué Miriam Escudero le da la atribución a Esteban Salas? Porque teniendo en cuenta lo que dice el semanario cubano de 1855, nos hace pensar que sí, en el imaginario común ya rondaba la idea de un Ave Maris Stella de Esteban Salas. Si a eso agregamos una entrada en varios de los catálogos de la Catedral de Santiago, donde aparecen un libro de himnos, nos hace pensar que a lo mejor ese Ave Maris Stella, que durante mucho tiempo había sido atribuido a otro músico, ¿cómo se llaman? Una versión para voces y orquesta. Esta versión para voces y orquesta es de este otro músico y que la versión de voces es de Esteban Salas. Entonces, un poco aquí haciéndome bolas, pero la idea es que sí podemos trazar un camino en el laberinto de los manuscritos, y ese laberinto nos cuenta una historia y eso es lo que va develando la idea del personaje. Hay dos cosas importantes en este Ave Maris Stella. La primera es la traducción que vamos a leer ahora, que la traducción que vamos a seguir es la de Lope de Vega. Pero la segunda es el lenguaje barroco musical, con el bajo continuo que organiza la polifonía y cómo lo mezcla con el canto llano, en un estilo que se llama alternatim, donde Salas pone música a los versos nones y deja los pares en el canto gregoriano. Esta mezcla es ya un contraste que causa mucho deleite en el manuscrito, pero la versión de Ars Longa va todavía a ser una mezcla más a profundidad. Cada vez que se pasa al canto llano va a ser un cambio. La primera vez va a ser las voces femeninas quien hace el canto llano, la segunda serán las masculinas y en la tercera será el coro mixto. Vamos a escuchar este Ave Maris Stella atribuido a Esteban Salas.
Pues sí, puede ser una obra sencilla, una obra de juventud, una obra de una primera etapa, una obra que pudiera podido pasar en una examinación. Laureano Fuentes es el nombre del compositor que después sería maestro de capilla en la Catedral de Santiago, al que se le atribuye. Perdón, es que con esta edad la memoria. En fin, esta obra de Salas señala varios elementos en su figura. Lo primero es la apropiación de estilos pasados y su convivencia en el uso de una polifonía barroca, simple, pero en la forma alternativa, como en el Renacimiento, que mezcla polifonía con canto llano. Y también nos habla de un problema histórico en Salas, que es la atribución de los manuscritos. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Curiosamente, y esto es un detalle interesante, Esteban Salas firmaba la música de los villancicos que él escribía, los villancicos en lengua vernácula, en castellano, en español, pero no de la música latina. Y a veces, y esto es lo que siembra un poquito la entropía y el conflicto, copiaba obras latinas de otros autores. Así se hacía, los músicos, lo que es más, aprendemos mucho de copiar la obra de otros autores. Entonces tenemos manuscritos autógrafos de parte de Salas que pudieron ser alguna copia. Si Salas copiaba una obra, lo aclaraba en la carátula, decía obra de tal y tal, 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 tal. Pero con el tiempo, los manuscritos, las copias fueron perdiendo, se fueron deshojando, se pierde la carátula, de modo que se pierde ese elemento de información para saber con exactitud si es una copia de otro autor o es una obra de Salas. Encima, este Ave Maris Stella no es un manuscrito autógrafo, sino una copia posterior. Como les decía, estuvo atribuido a Laureano Fuentes en una versión para voces y orquesta. Sin embargo,
es ese trabajo de Escudero lo que permite el establecer la hipótesis de que 50 años después de la muerte de Salas, alguien recordaba que había escrito un Ave Maris Stella, y a lo mejor el propio semanario cubano se lo está inventando, y de lo cual Carpentier adereza con su imaginería. Pero lo que consigue Escudero es separar. Bueno, la versión orquestal es de Laureano Fuentes, la versión de voces es de Esteban Salas. Y esto también nos dice otra cosa: la música no es intocable, no es como los textos sagrados, como lo pretendemos hoy, que no se le puede poner una coma Bach, que no se le puede quitar un acento a Beethoven. La música tenía un servicio, estaba al servicio de una comunidad y de un momento determinado, y a ese servicio se va modificando de acuerdo a la época. Y por eso es probable que Fuentes la haya orquestado. Ese problema de identificación, de atribución de ciertas obras, es parte del misterio de Salas, y yo diría parte del encanto de la música en una época que no era adicta a los originales y a las atribuciones precisas. En ese sentido es una música más humana, en el sentido de verificar esta incógnita, el valor comunitario de su escritura. La siguiente obra que vamos a escuchar tiene también esta incógnita. Se trata de un Magnificat, que es esta oración mariana que se hace al final del oficio de vísperas, y que se vuelve tan importante justamente porque es la parte final del oficio de vísperas, que es un oficio muy importante para el final del día, que los maestros de capilla generan sus ciclos de Magnificat, uno en cada modo. Es decir, hay un ciclo de 8 Magnificat de un compositor, y luego, si se hacía en estilo alternatum, pues tenía que hacer un ciclo con los versos nones y otro ciclo con los versos pares, ¿no? Magnificat que vamos a escuchar, sí tenemos un autógrafo, pero no tiene carátula. El estilo es más cercano a la polifonía renacentista que podemos pensar en Morales, Guerrero, Victoria. Aparece en un inventario en 1769, aparece la entrada de 4 cuadernos de vísperas. Este Magnificat, estas hojas sueltas que se encontraron sin carátula, tienen el formato de los cuadernos, y es por eso que es posible atribuir estas hojas desgajadas, manuscrito autógrafo de Salas, al propio Esteban Salas. Porque ese es otro problema en Esteban Salas, ¿no? El Ave Maris Stella estuvo en un estilo barroco, este está en un estilo renacentista. Si decidiéramos que es gracias al estilo que podemos determinar si una obra es de Esteban Salas o no, en Esteban Salas es complicado, porque Esteban Salas aborda todos los estilos y los hace convivir con una elegancia y con una dulzura, con una justicia también. Aquí en el Magnificat, por ejemplo, vamos a escuchar no el estilo alternatim, que mezcla canto llano con la polifonía, sino momentos de polifonía unísono, que es muy tipo del barroco. Entonces, este tipo de mezclas la hacen muchos compositores, pero también la hace Esteban Salas. Vamos a escuchar el Magnificat A4 de Esteban Salas con Ars Longa La Habana. Una vez más.
Me gusta mucho. A mí la parte que más me gusta del Magnificat es exaltó a los humildes. Y esta, que parece una de las virtudes del venerable maestro, venerable por su virtud, lo destaca también. Repite las frases dos veces, varias frases las repite, pero aquí separa la repetición. En fin, Miriam Escudero divide en 3 momentos la actividad de Salas en Santiago, Cuba. El primero es su llegada en 1764. De 1764 a 1784. 20 años. Son los años de la organización de la capilla. Contratación de músicos, establecimiento de horarios, contratos, copiar obras, generación de catálogos, composición, mucha composición. Un periodo muy intenso de trabajo que se ve reflejado en un catálogo amplio a lo largo de la vida creativa. Esteban Salas compuso al menos en toda su vida 189 obras, 136 en latín y 53 en castellano. Aquí, como en cualquier maestro capilla, podemos hacer esa distinción para acercarnos a su música. La obra en latín y la obra en lengua vernácula. Y en el caso de los maestros de capilla de España y la América hispánica de los siglos XVI al XVIII, la obra vernacular está ligada al villancico, esa forma flexible y plástica, generosa, que fue integrando las lenguas, las sonoridades de esa amplia geografía que fueron las capillas americanas. El villancico, canto del villano de la villa, de aire popular, definió su estructura como estribillo, desde el mero principio, estribillo, coplas y repetición del estribillo, ¿no? Una especie de estructura A, B, A, que repite al final el inicio. El villancico tenía menos peso, menos importancia de alguna manera frente al repertorio latino, que era el repertorio serio, el repertorio de la ceremonia litúrgica, no el paralitúrgico. Sin embargo, ese hecho de que fuera menos pesado le daba una flexibilidad que permitía ser reutilizado en otra festividad, digamos de Navidad a Pascua, cambiándole la letra, o de Navidad a Navidad y también haciéndole algún ajuste, algún cambio, alguna evolución. Entonces, de alguna manera, es un
esta deformación, esta modificación permite hacer del villancico la experimentación y nos revela un poco la evolución de los compositores. Vamos a escuchar de nuevo a Ars Longa, La Habana, en otro disco, un villancico de Navidad de Esteban Salas. Resuenen armoniosos los clarines, resuenan armoniosos, pero resuenan armoniosos los clarines son. Bajo esta estructura de estribillo y coplas, muy desarrollada sobre todo en lo amplio del estribillo y en el sentido de un acompañamiento instrumental. Vemos en la portada que nos da la fecha 1780, y ahí está como barrido, no sabemos si es un 3, un 6, un 9, a lo mejor porque lo ocupa en varios años, pero no, más bien parece Polilla lo que le afectó. Y sobre todo lo que nos llama la atención es villancico de calenda, la palabra calenda. ¿Qué es la calenda? Calenda es ese tiempo que es el anuncio de la Navidad, es un día antes de la Navidad. Es la celebración del 24 de diciembre, antes de los maitines del 25. Los villancicos de calenda en los oficios del 24 que terminan en la Nochebuena. Y es que, por lo menos yo así lo recuerdo, estoy seguro que ustedes también, en nuestras culturas en España y en América, el 24 tiene igual o tanto más peso que el 25 en la celebración de la Navidad. El ambiente de oscuridad nocturno que ofrece la Nochebuena y la tarde que lo antecede, da la noción de la calenda, y para esos oficios se escribían villancicos. Y aquí está claro que Salas escribe villancico de calenda, resuenan armoniosos, a 4 voces y violines. Vamos a escuchar Resuenen armoniosos. Resuenen armoniosos los clarines, y en dulces concertadas melodías, convoquen los mortales desgraciados a respirar los aires de la vida. De causa debo regar nueve, porque cuando lloramos nuestras vidas,
resuenen armoniosos los clarinos, y en dulces conceritas melodías, convoquen los mortales desgraciados a respirar los aires de la vida. ¿Qué causa que motivo pegar fuego? Porque cuando lloramos nuestras vidas, interrumpir hallamos el quebranto para entregar el ánimo a delicias, a delicias. Es que Dios inclinado ya clemencia, mira desde el tiempo a medida, magia desigualada, para menos grande de la caridad, de la caridad. Pues demos al placebo nuestras vidas, y vuelva a ser besar en alegría, pues no deba borrarse nuestra tierra, Con los siglos, con el paso del tiempo, el villancico se fue expandiendo y deformando, porque era también un campo de experimentación, una cocina para los músicos. Por ejemplo, en el villancico siguiente que vamos a escuchar, que se llama Toquen presto al fuego, Salas le da una introducción orquestal muy vigorosa. En la edición que hace el Museo de Historia, de La Habana, ¿sí?, que hace Miriam Escudero, establece una hermosa hipótesis que le permite abordar el origen del argumento de este villancico y de los villancicos en general. Escudero dice: una de las fuentes para la elaboración de las imágenes literarias que sirven de tema a los argumentos teológicos de los villancicos de Esteban Salas pudo ser la referencia a sucesos relevantes en la vida cotidiana de Santiago de Cuba, ocurridos durante el año que mediaba entre una y otra celebración natalicia. De ahí que sea posible que el villancico Toquen presto a fuego haga alusión a alguno de los continuos incendios que azotara la entonces capital de la isla, hecho que luego fuera utilizado como figura de nacimiento de Cristo, comparable a un gran incendio milagroso imposible de apagar.
Nostro
maravilloso la amplitud que fue agarrando el villancico a lo largo de los siglos, pues desde el XV hasta finales del XVIII, ¿no? Se expandió geográficamente, se apropió de las culturas se apropiaron de él, y dentro de esta humildad popular, popular porque además era ahí donde se permitía, y no en el repertorio latino, el uso a veces de instrumentos de percusión, de una rítmica y sobre todo pues de un espíritu que hablaba mucho más a la asamblea, a esa asamblea general, en la lengua vernácula, ¿no? Sin embargo, con la llegada del siglo XVIII y con el cambio de Casa Real y aún un poco antes, la modernidad musical se va definiendo a través de la influencia italiana en música. Y así como el madrigal, esa forma en lengua materna, matricale, se convirtió en la ópera, la síntesis operática terminó por articularse en dos maneras de hacer el texto, que es el recitativo y el aria. Bueno, esta influencia hace que en la España ya borbona, y digo un poquito antes, y se fue expandiendo hacia todos sus territorios, surgiera esto que se llama la cantada, que es una especie de cantata, una derivación de la cantata, con sus partes recitado en lugar recitativo, que antecede a una aria, recitado y aria. Puede ser recitado y aria 1, recitado y dúo, recitado y trío, etc. Salas se apropió de las dos formas, del villancico y la cantada, y con claridad en las portadas de sus obras dice si se trata de un villancico o si se trata de una cantada. Pero también experimentó con ellas, como sucedía en muchos lados. Y utilizando los recursos de una, los pasaba a la otra, reelaborando, por ejemplo, villancicos en cantada, como fue el caso de la segunda versión de Resuenen armoniosos, que ahora se llama Resuenen armoniosos los clarines, que lo convierte de villancico en cantada. Este fenómeno de mixtura en la indefinición durante el tránsito de un estilo al otro, que pasa en todos los tránsitos, lo vemos pues en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en las formas instrumentales entre el barroco y el clásico, pues a veces lo que es la suite y la sinfonía, o la suite y la sonata, o la sonata barroca y la sonata clásica, pues hay obras instrumentales en ese periodo que no son ni una ni la otra cosa, ¿no? La ópera y la zarzuela, por ejemplo. También hay un momento en el inicio en el que una pudiera ser la otra. Compartían muchísimas cosas y por eso muchas veces hay obras españolas que no sabemos si son óperas o zarzuelas. Pues así pasa con los villancicos. Lo maravilloso de los villancicos y cantadas de Esteban Salas es ese poner a dialogar ambas formas, incluso ampliándolas. Ya vimos que en Toquen Presto al Fuego, esto que acabamos de escuchar, Salas arranca con una introducción orquestal muy poderosa. En las cantadas de Navidad, a veces Salas se va a permitir introducir una pastorela. Una pastorela es una forma literaria y musical también muy antigua, muy flexible, de acuerdo a la época y lugar en la que se convoca. La pastorela en Salas va a ser en las cantadas, porque la cantada, acuérdense que tiene recitado y aria. En la cantada de Esteban Salas va a ser el recitado y luego en lugar del aria va a ser una pastorela, que va a ser una especie de aria un poco más ornamentada, o ornamentada de una manera particular, ¿no? ¿Cómo? Pues ornamentada al estilo, digamos, español, aludiendo al estilo pastoril, con hemiolas, melismas al final, giros frigios, acentos prosódicos desplazados. Para ejemplificar la cantada de Esteban Salas, que además tengo una pastorela, vamos a escuchar, de nuevo con Ars Lonca La Habana, la cantada Unos Pastores, de 1793, es decir, 10 años antes de morir Esteban Salas, ya de una etapa muy madura. Es una cantada de Navidad de 1793 que se compone de un recitado y una pastorela dúo, una especie de dúo da capo, ¿no? Arranca la pastorela vigorosa en este dúo, después hay un claro final de esta parte, se hace una parte central para después hacer el da capo a la pastorela. Vamos a escuchar Unos Pastores. Unos pastores, oh, qué afortunados de hallarse en Betlén y cerciorados al pastor que apacienta todo el mundo. Vienen y con respeto muy profundo lo adoran y ofreciéndose del todo
pastorela le canta la su modo. Oh pastore divino, tu eres mi camino, mi vida, mi verdad, mi verdad. No servirte quiero, hombre poco espero, y irá de cantar, y irá de cantar. Amor en mi vida, pues en ti estriba mi felicidad, pues en ti estriba mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Oh pastor divino, tú eres mi camino, mi vida y verdad, mi vida y verdad. Yo servirte quiero, de modo espero y fina lealtad, y fina lealtad. Oh amor en mi vida, pues en ti mi felicidad, mi felicidad, en mi vida estriba mi felicidad, en ti estriba mi felicidad, estriba mi felicidad, estriba mi felicidad. Inizia che stia affetto es nel effetto che alcun premio implora, no quiero que este amor, no quiero que este amor se lo eterna, se lo eterna. Oh pastore divino, tu eres mi camino, mi vida, mi verdad, mi vida, mi verdad. Yo servirte quiero, hombre poco espero, y vida de cantar, y vida de cantar. Amor en mi vida, pues en ti estriba mi felicidad, mi felicidad, pues en ti estriba mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Oh pastor divino, tú eres mi camino, mi vida y verdad, mi vida y verdad. Yo servirte quiero, de modo espero y fina lealtad, y fina lealtad. Oh amor en mi vida, pues en ti mi felicidad, mi felicidad, tu amor en mi vida estriba mi felicidad, en ti estriba mi felicidad.
Qué maravilla de cantada. En fin, como muchos maestros de capilla, como muchos músicos, digamos, ahora que somos tan adictos a las imágenes, bueno, pues en aquella época no había imágenes de los músicos, había de alcaldes, regidores, reyes, duques, pero no de los músicos. No hay imágenes de Esteban Salas, ni tampoco una descripción contemporánea. Sin embargo, en este semanario cubano, en el semanario, este periódico de Santiago, de 1855, el que hace el primer apunte biográfico, hace una descripción que Carpentier incluye y que da por buena, y que Escudero también va a mencionar en un video, lo va a mencionar también en sus libros, pero en un video que recomendaría ampliamente, y lo pueden encontrar en YouTube, este proyecto de publicación de las obras completas, hacen un video donde entrevistan a muchas personas, se escucha otra música, y ahí, bajo la descripción hecha en 1855, pone a un artista plástico que se llama Omar González a hacer un retrato hablado de Esteban Salas para por lo menos tener algo de qué asirnos, así sea el eco de una descripción medio siglo después de la muerte del compositor. El texto dice: era de cuerpo pequeño, enjuto de carnes, de rostro moreno, de frente elevada, ancha y espaciosa, en señal de la grande inteligencia que ahí se albergaba. De ojos negros, grandes y rasgados, nariz aguileña, labios algo velfudos y de continente grave y circunspecto, pero afable y accesible, como el de todas las personas dichosas que reciben el bautismo de la caridad. Y hasta en su vestido, que era el de abate, significaba su abnegación habitual y su deseo ferviente de hacer vida pobre. En 1785 se establece la segunda etapa de las que habla Escudero. Aquí sucede una especie de, pues sí, de deterioración de las finanzas públicas, lo cual era un poco raro porque Salas va a argumentar que la fábrica estaba consiguiendo más dinero, pero los sueldos de los músicos empezaron a disminuir y algunos empezaron a abandonar. Tiene que hacer, en un memorial presentado el 13 de mayo de 1785, tiene que declarar Esteban Salas esto para pedir ayuda. Dice: algunos de los individuos que componían el cuerpo de dicha capilla han seguido ya viaje a La Habana, y que otros van buscando establecimientos en el campo, impulsado todos del deseo de consultar su abstinencia, para la cual apenas les sufragan los cortos sueldos. Y ahí convence al cabildo no solo de aumentar los sueldos, sino de agregar 4 plazas, 2 oboes y 2 trompas. Y con esto consigue que de ser un ensamble, una capilla musical, digamos, una capilla normal de músicos, cantantes, cuerdas, órgano, bajón, y aquí es muy importante notar, arpa también, porque el arpa es el continuo en muchas de las capillas musicales americanas, pues un instrumento que se volvió muy, muy americano y que lo encontramos en el folclore de buena parte de América Latina. Bueno, pues ese ensamble de cuerdas, voces, bajón, órgano y arpa, pasa a ser ya una orquesta de verdad, una orquesta real, agregando estos instrumentos de oboes y trompas. Aquí debió ser una gloria escuchar los oficios y las misas en la Catedral de Santiago, los villancicos de calendas. En este esplendor es que en 1789 el obispo Antonio Feliu conmina a Salas a recibir las órdenes, abandonando su humildad de la que tanto hiciste, Carpentier. Carpentier describe esta escena como todos saludando al obispo y Salas ahí en una esquina, y entonces va al obispo y le dice: ya, por favor, ordénese. Y el obispo se ordena. El obispo y Salas se ordena. En 1790, en marzo de 1790, oficia su primera misa, justo en la Semana Santa. Carpentier advierte que compone un Stabat Mater para la ocasión. Para la Semana Santa Esteban Salas compuso también mucho. Hay unas lamentaciones de Jeremías para el miércoles y jueves santos que me gustaría que escucháramos, porque nos muestra otra apropiación de Salas en los lenguajes musicales de su tiempo. En estas lamentaciones, por un lado, recuerda al Stabat Mater de Pergolesi, en esas disonancias en el dúo vocal al inicio de la obra, ¿no? Cuando hace las entonaciones de cada letra del alfabeto, porque las lamentaciones de Jeremías se enumeran con el alfabeto hebreo, ¿no?
parte en el caso de las lamentaciones que hace Salas es JKLM-N, ¿no? JK-Lamed-Men-Num, para rematar con los versos de Jerusalén, y aquí nos recuerda a François Couperin y a su oficio de tinieblas. Vamos a escuchar en la versión de Ars Longa La Habana esta lamentación tercera para el miércoles santo de Esteban Salas. J. Thank you.
todo este periodo de trabajo pujante y luminoso, con esta orquesta ampliada, esos 8 años que van de 1785 a 1793, desembocan en el último periodo de Esteban Salas, ¿no? Los últimos 10 años que tiene, y que son de una doble naturaleza. Por un lado, la reputación de Salas como músico y como persona, el venerable maestro, se verá muchas veces reivindicada por las diversas instancias ante situaciones complejas, pero que siempre tendrá el apoyo pues, por el mérito acumulado después de tantos años de servicio de esa manera tan pulida, tan lograda. Y por otro lado, va a ser también un periodo de conflictos que se suscitaron en la administración de la capilla, así como su decaimiento físico, que van a pintar un cuadro muy poco venturoso en los últimos años. Alejo Carpentier nos habla de una demanda que hace el Supremo Consejo de Indias al Cabildo de la Catedral de Santiago para restituir el dinero suplementario empleado en la capilla musical en aquellos 8 años, cuando se supone que debían bajar el sueldo y en realidad se lo subieron, ¿no? Y que el Cabildo, agarrado por sorpresa y sin saber cómo juntar esa tremenda suma, le echó la culpa a Salas, que entró en un estado de angustia pavoroso, desconcertado y sin saber qué hacer, manda una larga carta al rey para obtener una indulgencia. La indulgencia, según Carpentier, llega 7 años después. La cédula real que ponía fin a su aflicción llegó el 27 de noviembre de 1801. Carpentier dice que esa espera había quebrantado ya su salud y su ánimo. Sí hay una carta que manda Salas, sí hay un cobro, pero la cosa no es exactamente así. Miriam Escudero, bueno, lo describe mucho más ampliamente. Nos habla de un proceso mucho más complejo, y es lógico que sea complejo. El entramado de la administración real, esa burocracia centralizada, genera en los muchos espacios que se gestionan y en lo dilatado del tiempo que cada solicitud necesita para llegar hasta el poder central y resolver una situación, equívocos y desencuentros entre los protagonistas de toda esta historia, abriendo un hueco para el conflicto, la confusión y también para las bajas pasiones. En el caso de Esteban Salas, parten por un lado por la lucha que tiene con un músico navarro que llega, que se llama Matías Alquesa, hombre tan capaz como conflictivo, nos dice Escudero en su texto, cuya ambición económica, y esto lo pienso yo, y musical, aunado al deterioro económico que iba sufriendo la capilla musical de la catedral, puso largamente en conflicto a Alquesa con Salas, que en general salió bien librado de esta situación. Es interesante el que Matías Alquesa, ante esta situación donde jalonea, decide fundar una capilla musical en la iglesia de Santa Lucía para hacerle la competencia a Salas, en un movimiento que genera una escisión en la capilla de la catedral. Porque es un fenómeno que vamos a ver repetidamente en muchos lados, incluso en el siglo XX, pero a lo largo de los siglos, a lo largo de las ciudades, el dinero que gestiona un bien común, como puede ser una capilla, concita a veces el deseo de apropiarse, y si no se puede apropiar, de generar otro para hacer con competencia. Eso podría ser el tema de una charla, pero de eso hablaremos después. Este asunto, el deterioro económico, tenía también que ver con que se creó el obispado en La Habana, y entonces la separación entre el obispado de Oriente y Occidente en la isla reclama recursos antes destinados únicamente a Santiago. Todo este entramado del que sale bien librado con apoyo y las muestras del Cabildo hace un poco raro, incongruente, el que en 1796 Salas declare que le ha sido reclamado el dinero del aumento de salarios de los músicos pedido en 1785. Es una cantidad enorme. Estamos hablando de 878 pesos por 8 años, o sea, 7,024 pesos. Miriam Escudero piensa que es posible intuir que se trata de una sanción del obispo Joaquín de Osés de Alzúa, con quien Salas tenía una relación difícil, que se puede conjeturar por el tono de algunos de los escritos entre ambos. Una hostilidad que está quizás derivada de las desavenencias provocadas por el proceder de Matías Alquesa, quien contaba con el favor del obispo. Eso nos dice Escudero. Aquí también se manifiesta una serie de equívocos burocráticos, equívocos de los que sale finalmente bien librado Esteban Salas, pero que lo pusieron en conflicto con el Cabildo y sobre todo fueron estableciendo una imagen
deteriorada del compositor. Escudero considera los años entre 1795 y 1803, el de su muerte, la tercera y última etapa de la vida de Salas en Santiago. Esta etapa se caracteriza también por el proceso de jubilación que no concreta, bueno, avanza y hay venia, pero Salas tuvo que cumplir con sus funciones hasta el último día de su vida, y la disminución de sus facultades físicas, que le impedían cumplir con su oficio a plenitud. Hay un texto de 26 de octubre de 1801, poco menos de 2 años antes de morir, donde pide licencia para que se le exima de participar con la capilla en el oficio de vísperas. Dice: don Esteban de Salas y Castro, presbítero maestro de capilla de esta Santa Iglesia Catedral, con respeto debido a vuesa merced venerable, dice que se siente en un estado de grande decadencia, con las fuerzas casi consumidas y con los miembros corporales en tal grado de debilidad a causa de la ancianidad avanzada en que se halla, que tiene que temer le provenga su total ruina de frecuentar las subidas y bajadas a la tribuna en donde ha de cumplir con el cuerpo de su cargo el ministerio que ejerce en la Santa Iglesia Catedral. Por lo que, para que se le minoren esto, en lo posible, suplica a vuesa merced venerable se sirva conmutarle a él y a la capilla de música las asistencias a las vísperas en asistencia a nuevas misas, que deberán de ser una por cada 2 vísperas, y en el género de música en que se ofician las vísperas. Lo que será merced que con justicia espera recibir de la benignidad de vuesa merced venerable, Santiago de Cuba, de octubre 26 de 1801. El 14 de julio, finalmente, de 1803, muere Esteban Salas, como lo atestigua un acta del libro de entierros de la catedral del siguiente día. El seminario cubano, de 1855, otra vez este punto biográfico que tanto se cita, cuenta que el 15 de julio una hoja impresa con listones de luto circuló entre la población y tal vez adornó su túmulo el día de sus funerales. Esta hoja contenía un hermoso soneto, un soneto anónimo que describe al querido maestro de capilla, un soneto que circula entre la población y un acta en un oficial en un libro de entierro. Son 2 formas de hablar y de dar cuenta de un hecho que me gustaría leerles para contrastar la retórica formal junto a la noble pluma anónima que circula entre las personas que quieren dar su adiós a quien fuera el maestro de capilla por 39 años en la Catedral de Santiago. Dice: año del Señor de 1803, en 15 de julio, don Esteban de Salas y Castro, presbítero natural de la ciudad de La Habana, en comunión de nuestra Santa Madre Iglesia, murió habiendo recibido todos los sacramentos, cuyo cuerpo en la Iglesia del Carmen fue sepultado por su señoría ilustrísima, venerable deán y cabildo. Lo firma el cura rector por su majestad del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, para que conste don Juan Francisco de Sánchez y Díaz. Y el soneto que dice: no es muerto Esteban, no, que vida no ha sido de perdurable paz su monumento. Por él, con subterráneo apartamiento a la mansión de Dios se nos ha ido. Ya desnudo del hombre malnacido, dejó la patria y calle turbulento, viajando en derechura al firmamento por la lóbrega senda del olvido. Huerta dichosa fue, no sepultura, la que le abrió el destino en su partida, dándole franco el pase a su ventura, porque la muerte, al fin, aunque temida, es del justo varón llave segura, con la que entra en los reinos de la vida. Y es que no es poco lo que hizo Salas. El proyecto que alcanzó a establecer es por lo menos asombroso, porque llegar a una institución ya formada, incluso con proyectos innovadores y revolucionarios, tiene mérito, pero no puede compararse con el esfuerzo que supone generar una tradición ahí donde no existía. El inicio que la música cubana tiene con Esteban Salas es el de una tradición, un repertorio que se comienza a escuchar y a generar influencia en los músicos que vendrán después, merced a una escuela que se estableció con un orden determinado por este hombre sencillo. Cuba es un punto de encuentro entre Europa y América, y en ella, en esa maravillosa isla, también se dieron otros puntos de encuentro de culturas y religiones, de etnias,
una cultura popular que parte de la tradición clásica y viceversa. Esta cultura popular le regresa de nuevo a la tradición clásica y la renueva. En el vértice de tantos puntos de encuentro, la música de Esteban Salas es un universo donde se encuentran con afortunado ingenio los discursos musicales que en torno a las celebraciones religiosas se habían dado por siglos. Miriam Escudero señala la importancia que la música que se le atribuye a Salas tuvo todavía en el siglo XIX, porque aún si no fuera de él, querría decir que esa mezcla temporal de lenguajes seguía teniendo valor. Lo que vemos en Salas es en efecto el inicio de un camino que se llena de ese esfuerzo, que demanda de tantos, y que por ello en la música religiosa, con ese carácter comunitario, funciona tan bien. Y hay una parte fascinante del misterio que este compositor ofrece en la historia de los manuscritos, de su música. Hacer eco de aquello que nos ha ido de a poco dando identidad, que no reniega de lo demás, pero que nos ha acompañado a todos desde hace mucho. En ese sentido, Salas nos da una identidad santiagueña a toda Cuba y a todo el continente. Salas murió el 14 de julio de 1803. La misa de difuntos que vamos a escuchar de él no tiene fecha y forma parte del laberinto de catálogos que se hicieron en la Catedral de Santiago, entre manuscritos y comentarios. Forma parte de las obras encontradas por Carpentier y que finalmente fueron donadas en 1971 al Museo Nacional de Música. Vamos a escuchar el introito de la misa de difuntos y el Agnus Dei, digamos, dos puntos, dos polos. Amen.
Alejo Carpentier se pregunta en su libro cómo es que la obra y la personalidad de Esteban Salas han permanecido hasta ahora en la más completa obscuridad. La pregunta es vieja, es vieja, es decir, la hizo en 1946 al publicar La música en Cuba. Pero es vieja también porque la escuchamos repetida en un sinfín de compositores que por azar milagroso han podido sobrevivir por esa persistencia de lo escrito. Salas abre un espectro formidable de ideas que someten a duda los axiomas bajo los cuales hemos venido concibiendo la historia de la música. El canon que se volvió dictadura hasta que su falso fundamento resquebrajó de contradicciones la percepción musical. Contradicciones sostenidas solo por los detentores de un clasismo cultural, que es espejo de otro clasismo social, y que todavía figuran en la programación de festivales, salas de concierto, de ópera, de las revistas especializadas, en los cócteles de las sociedades filarmónicas. La diversidad es tan necesaria en la música que el cerrar su espectro a la pretensión de una perfección no puede ser sino el fundamento de una endogamia que produce, con los siglos de repetir los mismos nombres, una entorpecida capacidad de escucha, una disminución de nuestra imaginación musical. El barroco no existe. Ese estilo que prefigura una época lo fue múltiple en Europa y por lo mismo fue inacible. Con el fenómeno de la colonización, vemos cómo esa diversidad de los siglos XVI al XVIII muta en una transculturación, es un vocablo muy cubano que se inventara Fernando Ortiz en su contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Negar el hecho de un barroco más allá del continente europeo es negar la humanidad con la que hacemos arte, con la que hacemos cultura, con la que hacemos sociedad y desde luego con la que hacemos música. Dentro de los muchos barrocos están los barrocos americanos que no son uno, son un crisol multiplicado en más de 200 años de contactos múltiples, con muchos atributos, con necesidades tan distintas como la producción que concitaron, y en cada uno están los valores de unidad, originalidad y belleza intactos. El barroco de Esteban Salas de Castro, es un gran punto de encuentro. Es un barroco nuevo de tan antiguo. Es un barroco múltiple que abarca el estilo renacentista de polifonía modal, el barroco español, el villancico, la cantada, el contrapunto instrumental del estilo galante, todo mezclado sin confusión en su catálogo, sirviéndose de un lenguaje ahí donde es preciso de él servirse. La entrada del siglo XIX en muchas partes de Occidente fue la de un siglo lleno de guerras y fuego en la transformación del pensamiento. Quizás una forma de ver este catálogo, el de Salas, es el de descubrir la suma emocionante de una larga tradición antes de volverse cenizas ante el nuevo fuego y las nuevas batallas. Y con esta reflexión, mi querido Gonzalo, terminamos la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Como anticipábamos una vez más, sin sorpresa en realidad posible, el contenido de esta charla ha sido fantástico, ha sido muy desafiante por muchas cosas. No conocíamos, estoy seguro que la mayoría, obra de Salas y las preguntas, los enigmas que traza son muchos. Pero hay un primer asunto que me gusta mucho, que es en realidad la conclusión con la que has despedido la charla, que me parece particularmente interesante para la línea de continuidad, digamos, de estas sucesivas sesiones de apreciación musical, ¿no? Es decir, esta contraposición entre lo que son, digamos, contradicciones o clasificaciones, compartimentaciones, taxonomías de la crítica, y aquellas que muy lejos de la lógica que mueve a estas, pertenecen a la cosa misma de la música, ¿no? Que tiene siempre este doble lado, ¿no? De una cercanía inmensa, nos toca como si fuese casi parte de nosotros que estamos recuperando por una memoria que de repente descubrimos tener. Y por otro lado, se escapa en el mayor de los misterios una y otra vez, ¿no? Su propia lógica de configuración y de disputa incluso, porque la misma disputa en un momento dado del tiempo entre maestros en ocasiones se nos ha vuelto completamente incomprensible con las categorías de la crítica que hemos recibido, ¿no?
Pues todo esto ha hecho que estemos, claro, mucho más cerca de aquello a lo que estamos más fácilmente expuestos, ¿no? Que es al lenguaje crítico ordinario de la música y de aquello a través de lo cual nos llega a esta, ¿no? Y por esto el valor del énfasis contrario, ¿no? De que no todos son todas esas, bueno, pues síntesis que a veces pueden resultar útiles pedagógicas, pero que, como en un cierto ensayo a otro propósito de Adorno sobre la crítica musical, decía, se convierte en barbarie cuando reduce a fórmulas mnemotécnicas, en este caso es literalmente la recordación de, por ejemplo, grandes obras del canon occidental, ¿no? Y entonces se componen una serie de versos mnemotécnicos para recordar aquello que, según esos versos, es memorable de esa música, ¿no? O sea, es ya justamente, ¿no? El disparate total, ¿no? Que es lo que se ha concebido al final como un producto que se vende en una serie de maniobras comerciales, pues acaba suplantando, ¿no? a aquello mismo que era su objeto, aquello que le había dado vida, digamos, al producto antes de ser secuestrado por él, ¿no? Entonces, aquí una vez más, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en esta, digamos, intratradición, digamos, que cabe discernir en la música de Esteban Salas, cuántas cosas se dan de una manera tan fluida y tan poco, digamos, sometida, digamos, a una contradicción que pudiese, digamos, pues esto, ponerla como ejemplo, por ejemplo, de una forma menor, de un arte mayor que se ha desleído en uno menor al estar fuera del ámbito de la radiación inmediata, ¿no? De una influencia, digamos, por ejemplo, en este caso, que podamos discernir Pergolesi y que en ese Stabat Mater y que a partir de ahí recuperemos la grandeza de esa música, pues sería una muestra, ¿no? De esa, justamente de eso, en lo que no consiste la grandeza de una música, incluso su mera comprensibilidad, ¿no? Así que en este caso, esta forma, ¿no? de que la polifonía o a veces hasta los responsorios gregorianos puedan codearse con formas que tienen pues proximidad con una música que podría ser casi galante, ¿no? Que podría ser justamente su contrario, o como el villancico incorpora una serie de elementos que, aunque se ejecuten en el interior de una iglesia, son externos a ella. Todo esto son una serie de contradicciones que nos levantan, digamos, ante la vista precisamente por el doble hecho de que tenemos la crítica a mano que parece darnos una serie de pistas y la dificultad inmensa de reconstruir todos estos periplos de la forma que tú en una buena medida, digamos, has ilustrado con ese viaje de Miriam Escudero y antes aún de Alejo Carpentier y todo ese proceso en el que se ha recuperado esta música prodigiosa, ¿no? Siempre me quedan este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la relación que pueda tener con la liturgia de la época? Las características no solo formales, sino la intención espiritual, digamos, de cada una de estas músicas, ¿no? En el villancico que has puesto, yo recordaba, y he estado ahí como tomando notas para después hacerme mi propia composición de lugar, ¿no? Pero de una cantada de Navidad, ¿no? de Sebastián Durón, que se llama Volcanes de Amor, que juega con ideas muy parecidas, pero que tienen en común esta cosa tan vivaz que está en la maravillosa cantada de Salas, que es cómo juega con la ambigüedad del fuego y del agua, que si por un lado son fuego y agua terrenales, parece ser que entra en una especie de contradicción que puede ser útil, ¿no? Que salva, pero que se convierte en el plano espiritual. Entonces es al revés, ¿no? El fuego es lo que salva, el agua es el peligro. Y bueno, ¿y cómo se juega con eso de esa manera tan no sé cómo decir, simpática, tan... ahí yo veo un eco de este otro compositor
que también es una figura, pues eso, digamos, descabalada para los cánones, ¿no? Es como perfectamente invisible y seguramente cualquier ingenio a él parece simplemente algo como lo que algunos críticos llamaban la conceptuosidad, ¿no? de la poesía española, ¿no? O sea, como diciendo, como una crítica, digamos, de que todo se acaba juzgando en jueguecitos de palabras, ¿no? Y sin embargo, ahí está una espiritualidad enorme, ¿no? O sea, está un juego que hace alusión a los terrenos de lo sagrado y de lo profano, como se vuelven ambiguos, y en el fondo, y es para Navidad, digamos, esa figura, por ejemplo, de la pastorela, ¿no? Adopta la forma de pastorela una figura bíblica, esa es una figura neotestamentaria, que es el pastor de los pastores, ¿no? Y entonces el pastor de los pastores se representa a través de una pastorela. Todo esto, ¿no? Es como una invitación a que una vez que hemos asistido a esta música, le demos vueltas por ahí, ¿no? Porque está lleno de unos recovecos que solamente si digamos, nos metemos cada uno con las ganas que tenga y con la capacidad que pueda tener y las horas que tenga disponibles, pero realmente es cierto que acaba abriéndonos una comprensión del sentido de esta música en particular y como vamos viendo sesión tras sesión de la secuencia total, digamos, de la música, en algunos momentos hemos tenido sesiones críticas que parecía que se abría el cielo para finalmente que pudiésemos entender, ¿no? Eso en su aspecto, digamos, de totalidad. Pues es un ejercicio, yo creo que para todos seguramente, ¿no? Y no solo para mí, no solo por un rebuscamiento personal, ¿no? Sino algo sumamente gratificante, ¿no? Y esto, pues, me da pie para que, ahora que he hecho esta observación personal, pues los demás puedan hacer la suya, que seguramente será mucho menos eso enrevesada que la mía. Y, por favor, esa gran música, a ver, digamos, cómo nos ha tocado a cada quien, ¿no? Sí, yo sí quisiera darle las gracias al maestro Zambrano por dejarnos descubrir músicos talentosos como este, producto de sus investigaciones que son bastante profundas y muy enriquecedoras. Compartirlas es un gozo verdaderamente para el oído y hasta para la vista con todas las imágenes que pone él ahí. Ojalá las reúna, y como otras disertaciones y ensayos previos que ha hecho, que los ha dejado impresos, que las reúna para que puedan estar al alcance de más gente, porque realmente es algo prodigioso que ha hecho a través de todo el tiempo. Y gracias al Instituto Cervantes que promueve esto, porque realmente pues más en estos tiempos del aislamiento y todo, es un bálsamo para la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Federico es un antiguo, ¿cómo decir?, compinche de las mesas musicales. Pues compartimos mesa, masa y musa. A lo mejor un día, quién sabe. Ahí sí me gustaría insistir en el asunto de que, pues sí, yo hago una investigación, pero me paro en los hombros de los gigantes, pues ahí la investigación poderosa, la importante, el día de hoy, pues le hicieron Balaguer, bueno, Hilario González hizo la transcripción, otros, y sobre todo el equipo de Miriam Escudero, que sacaron estos 8 volúmenes, que además, si alguien está interesado, 7 de los 8 se pueden descargar en internet y se pueden ver imágenes, que por cierto las imágenes, la mayoría eran de un museo cubano de pintura del siglo XVIII en Cuba, Los Ángeles incluidos también, las estatuillas estas. Pero lo que estas charlas sí procuran es generar ideas en torno a las investigaciones. Pues no sé, empezamos con Colby y Revueltas, pero hemos pasado por Miranda, Aurelio Tello, Bárbara Ruiz, pues hoy Miriam Escudero, Alejo Carpentier, en fin, y sí creo que hubo un tiempo en que todas estas investigaciones como que estaban lejos de nosotros porque formaban parte de un universo del erudito, pero desde hace algunos años estas investigaciones suenan algo, porque dan como resultado
una manera diferente de tocar, un nuevo repertorio. Y en lo que yo quisiera hacer hincapié, que es lo que decía Gonzalo, es en, tenemos que descubrir, bueno, no tenemos que, pero se abre un mundo maravilloso cuando de pronto empezamos a descubrir todos estos compositores que estaban fuera del radar. Y ese mundo maravilloso es maravilloso por el deleite que proporcionan, pero nos promueven nuevas ideas, nuevas maneras de concebir la historia de la música. Y eso sí creo que es muy importante, porque si no es una tautológica repetición de algo que va impidiendo nuestro pensamiento, ¿no? Incluso si compramos las nuevas versiones de Bach, pues que no está mal hacerlo, pues, pero sigue siendo Bach, sigue siendo la misma, o Mozart, o Beethoven, y seguimos repitiendo en los cócteles las mismas cosas. Para mí ha sido una maravilla cada Navidad el recuperar un nuevo villancico, ¿no? El incorporar, como esto del fuego, que por cierto, lo del fuego, el fuego es una temática muy pues en el siglo de oro español, ¿no? La contradicción de esta especie de comendum, y se acordarán, aquí hay varios del coro, que el villancico de Céspedes, el de Convidando está en la noche, pues se acuerdan que dice nieve en el fuego hay, fuego en la nieve hay, y está la ensalada de Navidad del fuego, que es el agua del bautismo contra el fuego del pecado. Pero aquí lo bonito es lo que dice Miriam Escudero, es a lo mejor hubo un gran incendio que causó alguna desolación, bueno, pues recuperamos el incendio para que la vida cotidiana vuelva a tener sentido, incluso frente a la tragedia, que nosotros hoy estamos rodeados de ella, así que hay que buscar manera de darle sentido. Sí, y además hacerlo en un momento como este, o sea, si esa música está escrita, es justamente en ese contrapunto ante la ferocidad, digamos, del mundo de lo natural, digamos, ante un incendio, una catástrofe y tal, de repente ese es el recordatorio de que esta no es la última palabra, ¿no? Sino que igual que, pues eso, entre un grupo de pastores, de repente ellos mismos descubren que van a ver el nacimiento de aquel que es pastor de pastores, pues igualmente, ¿no? Ese fuego que destruye tal no es la última palabra, ¿no? Ahí hay algo que en realidad puede remitir a otra cosa, que es a la esperanza, vaya, ¿no? Y fíjate porque en ese villancico del fuego, por ejemplo, esto al fuego, hace una imagen que es la de las elegías del Duino Es verdad. de la primera elegía del Duino de Rilke, de Rainer, que aquí Stephen, que habla alemán, nos la podría leer y traducir como Dios manda, pero en esa primera que dice, y si yo clamara ante las cortes celestiales, ¿quién entre los ángeles me respondería? Y si un ángel me abrazara contra él, me destruiría, porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible, ¿no? Algo que apenas podemos soportar. Es una traducción que yo tengo, que no la he estado recordando muy bien, pero es eso, ¿no? Me abrazo al fuego y que me consuma. Si ha de ser que me consuma. Sí. Y que también recuerda al famosísimo soneto de Quevedo, ¿no? En el que las médulas han heroicamente ardido y al final, aunque el agua fría se lo lleve y tal, no, Exacto. ahí estuvo el ardor. En fin, pero si alguien más tiene un comentario, una pregunta, algo que quieran decir, es lunes, o sea que no estamos tan maltratados como los viernes, ya antiguamente. Y da también cierta esperanza, ¿no? Lo de ¿no? Empezamos con esperanza la semana. Pues, bueno, yo antes que nada, feliz año nuevo a todos. Igualmente. Y también, pues me uno al comentario de Federico en cuanto a que es grandioso que nos presenten músicos que pues están en el olvido, ¿no? Que no suenan, que no conocemos, y descubrirnos, quitarnos el velo a esta música maravillosa de compositores que hicieron cosas grandiosas. A mí me conmovió mucho ese soneto y esa forma de despedirlo, porque de alguna manera muestra que la gente tiene esa humanidad y ese sentido de valorar y de apreciar lo bello de la vida, lo bello de la música. O sea, este compositor, siento yo que tocó las almas de estas personas, y por eso cuando se fueron capaces de despedirlo de esa manera. Y creo que sí, como bien decía Gonzalo,
en estos tiempos difíciles que se viven, en estos tiempos de tantas amenazas, de agresiones entre países, escuchar una conferencia como esta realmente vuelve a la vida. Y ojalá esto lo escucharan todas esas personas que andan ahí buscando la guerra y se darían cuenta de que es mucho mejor vivir amando la música, compartiendo con la gente, en lugar de destruir y de desbaratar lo que queda del mundo. Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, es un deleite escucharte, es un deleite compartir esto con ustedes. Y de verdad, los abrazo con todo mi corazón. No andes recomendando a Esteban Salas porque tiene una cantada muy buena que se llama La Guerra, justamente. Aduciendo al argumento típico de la guerra contra el pecado, pues, bien. como la ensalada de la guerra, como la guerra del Yanecá, en fin. Pero bueno, solo hago esa advertencia. Sí. Pues si alguien más se anima, a lo mejor es buen momento, me querido Gonzalo, de tomar las calzas de Vía Diego. A ver, las calzas a la una, a las dos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que una vez más nos queda esto. Lo hemos pasado aquí y ahora, lo tenemos enseguida, esperamos, ¿no?, en el canal. Y para esta alusión que hizo Federico, igualmente vamos a intentar darle a esto una continuidad y una visibilidad mayor, incluso en el próximo cambio, digamos, que vamos a tener, que nos han prometido, digamos, como regalo de Reyes, a los que jugamos aquí al Instituto Cervantes, ¿no?, de tener una capacidad digital mejor y mayor para para la conservación y el mejor conocimiento de este tipo de contenidos, de actividades, ¿no?, que venimos realizando. Así que, bueno, pues será, digamos, a medio plazo, pero esperamos que esto se pueda recuperar de una manera más ordenada, más sistemática, más visible en un futuro próximo. Quisiera yo nada más responder a Lisbeth, que se pregunta si Esteban Salas conoció a los alemanes como Bach y Buxtehude. No estoy seguro. Sé que conoció la escuela napolitana. Hay que recordar que en propio Alemania, Bach y Buxtehude disminuyeron su presencia cuando entró el estilo galante. Salas nace ya en 1925. Entonces, seguro que transcribió las capillas, o sea, toda la tradición hispánica, seguro. Pero lo que estaba de moda era más bien la escuela napolitana y la escuela italiana. Entonces, a lo mejor sí los conoció, porque era más organista, pero no conozco ninguna referencia de ello. Pero es una pregunta muy pertinente dentro del abanico tan grande de Esteban Salas. Y nada más como anuncio para la próxima, que no recuerdo cuándo es el último lunes de febrero. Es el 27, me parece. 27 de febrero. 27 de febrero, sí. Vamos a tratar una breve y sucinta historia de la zarzuela, que va desde la zarzuela barroca hasta el final del siglo XX, y qué es lo que ha significado y lo que ha sido a lo largo de estos siglos de zarzuela. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Todas las consultas que podamos tener, digamos, en el futuro sobre todo esto, esperamos que también podamos, digamos, facilitaros el que podáis, pasado el tiempo, irlas colocando para que podamos resolverlas, en este caso con el maestro Zambrano mediante, con esa especie de buzón de los oyentes, ¿no?, para preguntar dudas que hayan podido quedar en el aire en cada una de las sesiones, ¿no? En fin, reiterando todo lo dicho y el agradecimiento que también nos traía Sofía para todos para este año. Feliz fin de jornada a todos. Gracias, Raúl. Gracias a todos por vuestra presencia y hasta el 27 de febrero. Cuídense mucho. Igualmente.